Hey, gente maravillosa, qué bueno poder estar con ustedes una vez más. Soy Elizabeth Imaya y hoy, señores, les traigo, como siempre, un tema de muchísimo interés. Pero por este sí que me han escrito. Hoy vamos a hablar de miedo escénico. Sí, como lo oyes, miedo escénico. Ay, Dios mío, yo le he puesto, le he llamado el villano de los oradores. ¿Por qué el villano? Bueno, porque coarta, porque limita, ¿m? Porque inhibe, porque no permite que el orador se pueda manejar correctamente. Y hay mucha gente que padece niveles de miedo escénico, pero muy elevados. Lo primero que tengo que decirles es que el miedo escénico es algo normal, que todos los oradores lo padecen, que es totalmente normal que se padezca. El problema es cuando éste sale de sus niveles normales, cuando sale de sus controles. El miedo como tal, una emoción como cualquier otra, como la alegría, como la tristeza, como la ira. Una emoción que no es ni buena ni mala, sino que si no la manejas, pues él te va a manejar a ti. Tan simple como eso. Entonces, vamos a adentrarnos en el tema. Miren, señores, el miedo escénico es, tal y como su nombre lo dice, miedo. Miedo. Nosotros de por sí somos individuos, y voy a usar una palabra que en mi país se usa mucho y la voy a usar independientemente de que esté correcta o no. Somos individuos miedosos. Muchísimas cosas nos da miedo. Entonces, hablar en público está catalogado como uno de los miedos más grandes que el ser humano padece. Según dicen muchos expertos, sacarse una muela y tener miedo al hablar en público son los dos miedos, ¿verdad?, que el individuo mientras está vivo enfrenta con mayor frecuencia. Entonces, el miedo como tal, miedo, ¿qué hay que hacer para poder trabajar el miedo escénico? Trabajarlo como cualquier tipo de miedo. El miedo escénico no es un miedo especial, es un miedo como el miedo a las cucarachas, el miedo a las lombrices de tierra, el miedo a los ratones, el miedo a los lagartos, el miedo a los aviones, señores, el miedo a las alturas, el miedo a estar encerrados, un miedo como cualquier otro. ¿Qué pasa con las personas que padecen miedo escénico a niveles extremos? Recuerden que les hablé de niveles normales y de niveles fuera de lo normal. Ahí es donde hay que trabajar, porque entonces estamos hablando de un miedo patológico. ¿Por qué patológico? Porque sale de los niveles que pudiéramos llamarles con normalidad a la hora de estar parado frente a un público. El solo hecho de estar parado frente a un público, el sentido de responsabilidad, va a llevar al orador a padecer algunos niveles de miedo escénico que son totalmente normales. Esto no pasa de 2 a 3 minutos. Muchas personas, lamentablemente, este tipo de miedo los coarta de tal forma que no solamente lo padecen por 2 o 3 minutos, sino que no pueden, quedan totalmente bloqueados para poder hablar en público, totalmente inhabilitados para poder hablar en público. Entonces aquí sí hay que ponerle control. Entonces aquí sí tenemos que sentarnos a hablar. ¿Por qué hay que sentarse a hablar sobre esto? Bueno, porque hoy por hoy son pocas las oportunidades que tiene una persona que no logra desarrollar la competencia de hablar frente a un público. Porque el mundo en que vivimos, señores, es un mundo totalmente comunicado, es un mundo donde la gente se quiere relacionar los unos con los otros. Los niveles de liderazgo, todos, absolutamente todos, necesitan personas que tengan la capacidad de dirigirse a otros. Entonces, si no logras desarrollar esta capacidad, estás totalmente incompetente para muchos puestos en la empresa donde trabajas, en los proyectos que tú mismo te planteas, en las cosas que pudieras hacer en tu vida, en el club, en la organización, en la asociación, donde quiera que tú te muevas, quedas totalmente limitado o limitada. Entonces aquí entra la gran importancia de aprender a manejar el miedo escénico. Es necesario, es obligatorio. El miedo en sentido general bloquea al ser humano. El ser humano cuando está en unos niveles de miedo importantes,
llega a un estado donde el raciocinio se hace cero. De seguro que te ha pasado o conoces a alguien que por miedo a una cucaracha, por poner un ejemplo, ¿no? Puede ser un sapo, puede ser un lagarto, cualquier cosa. Por miedo a una cucaracha que apareció de repente, esa persona saltó, salió corriendo, salió del lugar donde estaba, salió a la calle, incluso en muchos casos hemos conocido a personas que hasta sin ropa han salido fuera de sus casas y cuando están ahí afuera es que se percatan y dicen, ay, pero yo tengo ropa. Entonces fíjense que el miedo bloquea, anula. Es un momento, es un pico del miedo donde el ser humano queda totalmente bloqueado, totalmente anulado. Entonces el miedo como tal es una emoción que hay que aprender a controlar. No la vamos a eliminar, no es posible eliminar el miedo. El miedo se maneja por una simple razón. Tú y yo somos individuos que vamos a padecer miedo porque es una emoción del ser humano. Se acuesta con nosotros y se levanta con nosotros todos los días. Déjenme darle un dato. Dicen los neurocientíficos que todo, y escuchen esto, que todo lo que tú y yo compramos lo hacemos por algún tipo de miedo. Y tú quizás dirás, pero no entiendo cómo sea. Dime, te voy a contar. Ellos dicen que si nosotros tenemos un carro de tal forma y compramos un carro mejor, en el fondo, quizás allá donde no queda nada, estamos cambiando el carro porque no queremos que nos vean un carro en mal estado, porque tenemos miedo al ¿qué dirán? Al rechazo. Los celulares, si usted tiene un celular que le funciona bien, porque usted compra el más moderno o uno mucho más moderno. Si el que usted tenía funcionaba, por el mismo miedo al rechazo. En el caso de las mujeres que necesitan una cantidad X de ropa, que no quiere que le vean con el vestido repetido, una serie de cosas que se dan en la cotidianidad de la vida, que realmente si nos ponemos a analizar, hay un miedo envuelto detrás de todo esto. Ellos dicen que si compramos vitaminas es porque tenemos miedo a enfermarnos y porque entendemos que bebiendo suplementos pues simplemente nuestra salud va a ser muchísimo mejor. Entonces veamos que no están tan equivocados los neurocientíficos, que la neurociencia anda por lo real en cuanto a la emoción miedo se refiere. Entonces vean ustedes, si el miedo anda con nosotros, se acuesta y se levanta con nosotros, no podemos tenerle miedo al miedo. Entonces tenemos que aprender a manejarlo. Algunas claves para manejar miedo escénico. Les voy a dar algunas que muchos expertos ¿no? Aconsejan y otras que yo de manera personal recomiendo. La primera que voy a decirle y voy a comunicarles en este momento es quizás esa que tú no quieres escuchar. Y es la siguiente. Para manejar el miedo escénico, lo primero que tienes que hacer es enfrentarlo, exponerte a él. ¿Cómo? Sí. Lo que quiere decir que para manejar el miedo escénico, ese miedo a hablar en público, lo primero que tienes que hacer es hablar en público. ¿Por qué hablar en público? Porque hay que enfrentarlo, porque ningún miedo se vence, o en este caso no vencer, porque ya les dije no, que el miedo no se va a vencer. Ningún miedo se controla ni se maneja si tú no lo enfrentas. Entonces, para manejar el miedo escénico vas a tener que pararte frente a un público. No lo tienes que hacer todos los días, pero en vez de correr, cada vez que te ponen a hablar en público, en vez de decir que no, di sí. Y entonces la primera vez te vas a medio morir. La segunda te aseguro que vas a medio morirte menos. Y así vas a ir reduciendo los niveles de miedo hasta llevarlos a un estado normal, un miedo escénico normal que se manejan por 2 o 3 minutos. Y después el público es tuyo, el público entra dentro de tus bolsillos. Otra técnica es, aquí yo tengo una llave, como ustedes pueden ver. Esto es una llave, es una técnica que muchos oradores, sobre todo nobles, utilizan porque esta técnica que les voy a dar, trata de engañar al cerebro y trata de llevar al cerebro al estímulo mayor. ¿Cuál es esta técnica? Es utilizar objetos punzantes. No tiene que ser necesariamente una llave. Puede ser un pincho del lado que no te puede cortar, puede ser un clic de un lado que no te corta. Es un objeto punzante no cortante.
Lo vas a usar y simplemente lo vas a tomar de esta forma dentro de tu mano, vas a punchar tu dedo y vas a producir algún nivel de dolor al hablar en esos primeros minutos. Mientras estás hablando, puedes pulsar tu dedo y ese nivel de dolor que se genera en tu dedo hace que el cerebro se desenfoque y se meta en el estímulo dolor. Entonces, de algún modo salga del momento que estás frente al público, de que todo el mundo me está mirando, si lo voy a hacer bien o si lo voy a hacer mal, y entonces el cerebro se enfoca en el estímulo dolor. Muchos oradores nobles lo utilizan y mucha gente da testimonio de que esta técnica le funciona. Ahí te la dejo, la puedes utilizar y tú mismo o tú misma puedes darte cuenta si a ti en particular te funciona. Porque hay algo importante. Con todas las técnicas de manejo de miedo escénico, no tienes que usarlas todas, ni todas te van a funcionar a ti. ¿De acuerdo? Sino que cada quien utiliza la técnica que cree que le funciona. Otra técnica, y esta la recomiendo 100%. Miren, la primera, exponerse. 1A. La segunda que te doy, esta la recomiendo 100%, es pensar en el éxito. Llenar tu mente de pensamientos positivos. Sacar todo pensamiento de derrota. Todo lo que sea no puedo, lo voy a hacer mal, el público me va a tragar cuando toda esa gente me esté mirando. Y si fulano llega y si me sientan al frente a fulano de tal o a fulana de tal, ¿qué yo voy a hacer cuando lo miro? No. En vez de pensar y llenar tu mente de pensamientos negativos, la recomendación para manejo de miedo escénico es que hagas todo lo contrario, que comiences a programar tu mente con pensamientos positivos. Lo voy a hacer, hablaré bien, la gente me va a felicitar, imaginarte al público aplaudiéndote. No importa si te lo crees o no, escucha bien. La técnica no consiste en que te creas esto, sino que programes tu mente para verlo. ¿De acuerdo? O sea, llenar tu mente de pensamientos positivos, programarla para el éxito. Porque si piensas que no lo vas a hacer, pues te cuento, no lo harás. Entonces se trata de programar el cerebro inversamente. De que sí lo vas a hacer, sí te va a quedar bien, independientemente de que así no sea. Otra técnica importante es que como orador seas natural, seas tú mismo. Seas un orador totalmente abierto, una persona que maneje la humildad. Algo que quiero decirles, señores, es que la arrogancia va a hacer que el orador desarrolle niveles importantes de miedo escénico. En cambio, la humildad baja los niveles de miedo escénico porque el orador no se exige tanto, porque es un orador libre, es un orador que sabe que su público está al frente y que su público es exactamente como él. Entonces, naturalidad, sencillez, humildad son cualidades que debe desarrollar un orador y que van a ayudarte a bajar los niveles de miedo escénico. Y esta que te voy a dar es capital para mí. Miedo escénico, un miedo como cualquier otro. Si tienes y desarrollas niveles de miedo escénico que no te permiten pararte frente a un público a hablar, entonces te doy una técnica más. Invéntate un miedo mayor. Invéntate un miedo más grande. ¿Cómo así? Simple. Si tú tienes miedo a hablar en público, entonces invéntate un miedo más grande, como por ejemplo, si no logro desarrollar la capacidad de hablar en público, y si no me promueven, y si me quedo todo el tiempo en esta misma posición, y si no puedo darle mejor calidad de vida a mis hijos, y si no logro llegar a donde yo quiero llegar, a donde yo sueño llegar. O sea, invéntate un miedo que supere el miedo a hablar en público y vas a ver cómo el segundo miedo, que debe ser mayor, porque recuerden que debe ser un miedo más grande, el segundo miedo aplasta el primero, que es el miedo escénico. Así es que, como podemos ver, el miedo escénico es una emoción como cualquier otra, simplemente la tienes que manejar. No es tan fiero el león como lo pintan, eres tú, en tu mente, que lo has puesto grande. Porque todo miedo, no importa cuál sea, se alimenta en la mente. Es en la mente donde le damos alimento. Cada vez que decimos, no me gusta hablar en público, no quiero hablar en público, es que no me pongan a mí, pongan a fulano. Usted está alimentando su miedo escénico. Entonces, quítele el alimento al miedo y va a ver cómo se va poniendo flaquito, 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 chiquito, 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 hasta que tú lo puedes pisar.
Estamos. Y bien, hasta aquí, ¿verdad? Toda esta información acerca de miedo escénico, decirles como siempre que si te gustó esta información, si te gustó este video, pues dale like, no dejes de darle like y suscríbete a mi canal para que te lleguen todas estas informaciones. Dale a la campanita, para que no pierdas ninguno de estos videos. Estamos trabajando para ti, para tu crecimiento personal y tu crecimiento en todo lo que tiene que ver con comunicación, sea frente al público o no. Comunicación en sentido general. Así es que ya saben, aquí abajo, señores, les dejo mis redes sociales. Ahí está mi Instagram, mi Facebook. Está también mi correo electrónico para cualquier cosa que quieran preguntarme. Estamos para servirles. Será hasta la próxima semana, si Dios así lo permite. Chao.